Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a ver cómo son las respuestas de las plantas ante el fuego y la invasión. Bueno, sabemos que los incendios forestales son fuegos que se propagan sin control sobre la vegetación y pueden ocurrir en cualquier momento, dadas las condiciones meteorológicas y las actividades humanas. Estos incendios no ocurren en todos lados ni todo el tiempo, y estos patrones o dinámicas son llamados los regímenes de incendios, y en esta figura podemos ver cómo son las actividades del fuego en los últimos 5 años y vemos que hay zonas que se queman más recurrentemente que otras. ¿Y qué es el régimen de fuego en sí? Tiene ciertos componentes, como por ejemplo el tipo de incendios, y tenemos 3 tipos de incendios: los subterráneos, que son por debajo del suelo, los superficiales por encima del suelo y los de copa. También tenemos la frecuencia, que nos habla de cada cuánto ocurren estos incendios, la severidad, que nos habla del impacto negativo que tiene sobre los ecosistemas, el tamaño, el área que afectan estos incendios, y la estacionalidad, que es la temporada en la que ocurren. El régimen histórico de incendios en Chile se ha podido establecer gracias a los datos que ha recolectado CONAF desde 1985, y si vemos este recuadro nos centramos más o menos en los últimos 5 años, donde vemos que han ocurrido más de 6.000 incendios por año, y que 2017 y 2023 han sido los años con mayor área de afectación por fuego, y asimismo estos años son los que han tenido más temperaturas máximas, mucho más de 41 grados centígrados. Y esta variación en estos regímenes de incendios sigue siendo una fuente de biodiversidad en muchos ecosistemas que necesitan los incendios para completar sus ciclos vitales. Por ejemplo, ecosistemas dependientes del fuego como las sabanas en el Cerrado brasileño tienen un régimen natural de incendios de 3 a 6 años entre temporadas, y esto hace que tengan una alta biodiversidad. Pero estos se pueden alterar cuando se excluye el fuego, es decir, cuando ya no hay incendios en estas regiones, baja la biodiversidad porque van a empezar a dominar plantas que no necesitan el fuego, por ejemplo, los árboles. Un caso contrario de fuego alterado sería aquellos que son muy frecuentes, es decir, que cambian a 1 o 2 años y se dan en estaciones secas, donde no pueden germinar las semillas y por tanto van a tener baja biodiversidad. Los ecosistemas mediterráneos, por ejemplo, son aquellos que son propensos a incendios naturales que han evolucionado con el fuego. Tenemos el chaparral californiano, el fimbo sudafricano, el brezal en Australia y el brezal en la cuenca mediterránea, y no menos importante tenemos el matorral chileno. La historia de fuegos en el matorral chileno ha sido marcadamente diferente que los otros ecosistemas, debido a que cuando se alzó la cordillera de los Andes, bloqueó las tormentas convectivas de verano que generaban los rayos, por tanto los incendios naturales, y lo que hemos visto es que los estudios paleontológicos nos están sugiriendo que la presencia de fuego es más bien reciente y está asociada con las actividades humanas. ¿Y por qué el Mediterráneo sería bueno como un experimento natural? Para nosotros los científicos, que nos gusta ver cómo ha evolucionado las plantas al fuego, creemos que el Mediterráneo es como nuestro sistema de estudio porque está fuertemente invadido por plantas que en su mayoría provienen de la cuenca mediterránea y que tienen adaptaciones porque han estado evolucionando con el fuego. En este sentido vamos a hablar del ciclo de invasión fuego, es decir, este ciclo donde se queman y se invaden ciertos ecosistemas. Un ecosistema con un régimen natural puede ser invadido, es decir, llegan y se propagan especies invasoras, y esto ocurre porque estas especies se mueven y son transportadas e introducidas de forma intencional o accidental en un sitio donde se naturalizan y se proliferan, es decir, expanden su territorio de forma muy exitosa y se convierten en invasoras cuando causan daños, es decir,
cuando estamos causando pérdidas de biodiversidad, daños económicos para los humanos y también la reducción de recursos alimenticios, la toxicidad para especies locales, lo que nos contaba Darío, y transporte de enfermedades. Un ejemplo de una especie invasora es el espinillo Lulex europaeus. Luego de que invaden, empiezan a alterar el régimen del fuego con la alteración de los combustibles. Entonces, ¿qué pasa? Hay cambios en la carga y la estructura de estos combustibles. Por ejemplo, cuando hablamos de carga de combustible, estamos hablando de la cantidad de material disponible para quemarse. En esta fotografía vemos una gran cantidad de pasto seco que puede iniciar un incendio y propagarlo. Y cuando hablamos de estructura, estamos hablando de la disposición física de este combustible, es decir, horizontal y verticalmente. En esta fotografía vemos cómo hay biomasa disponible para quemarse, que si se llegara a quemar, va a empezar a subir por los troncos de los árboles como un efecto escalera y va a poder llegar a las copas, y esos son los incendios que son más difíciles de contener. Luego, esto va a generar que haya una reducción de las especies nativas y un aumento en la abundancia de las especies invasoras. Particularmente en el matorral chileno, las semillas de las especies nativas tienen un efecto negativo, es decir, se ven afectadas negativamente por el fuego, por lo tanto les va a costar un montón colonizar estas áreas que han sido quemadas, mientras que las especies invasoras van a tener una ventaja porque tienen semillas que toleran ciertas temperaturas y tienen una colonización más rápida de estas áreas quemadas. Un ejemplo en la quinta región es esta fotografía donde vemos la loasa tricolor nativa o la ortiga brava, que está también con la Fumaria capreolata, que es una especie exótica, la flor de la culebra. Entonces vemos, si bien hay como un 50-50, pero si hay un nuevo incendio, es muy posible que la especie nativa se vea degradada y la fumaria tenga más espacio para colonizar. ¿Y esto qué nos indica? Al final vamos a tener un ecosistema con un cambio de régimen alterado, y es porque estas especies invasoras tienen rasgos que las hacen más exitosas, como les comentaba, porque vienen de ecosistemas que tienen características de fuegos frecuentes, y entre esos rasgos tenemos las cortezas gruesas que les permite a las especies soportar incendios de superficie que no son muy intensos. También tenemos especies como el pino, que tiene piñas que se abren después de los incendios y así pueden dispersar sus semillas. Y la floración, en este caso, no es una especie invasora, es una especie nativa como la ñañuca, que hace su floración después de un incendio. Asimismo, tenemos otros rasgos como el rebrote, la germinación postfuego y la inflamabilidad, que los vamos a ver más detalladamente. En cuanto al rebrote, sabemos que es una estrategia que usan las plantas para recuperarse después de sufrir daños como herbivoría, cortes o el mismo fuego. Y lo que pasa es, tenemos un individuo que tiene flores, que tiene tallos y tiene raíces que tienen reservas, o sea, almidón que les permite recuperarse después de un disturbio. Si este individuo se ve afectado por un fuego, ya no pasa nada, todavía tiene reservas para generar nuevos tallos juveniles, adultos y volver a florecer. Pero ¿qué pasa si hay un nuevo incendio? Le quedan muy pocas reservas, vuelve y genera tallos, pero si hay un nuevo incendio ya no va a tener reservas, por lo tanto va a morir. En el matorral chileno hay investigaciones que han logrado establecer cómo es el rebrote postincendio de las especies leñosas, y el 27% no lo tiene. El 73% sí tiene rebrote postincendio, y de ese porcentaje el 66% tiene rebrote basal, es decir, desde el tallo de las raíces, el epicórmico, que puede ser del tallo y de las raíces, y el axilar, que solo es de las ramas. Este 7% es súper interesante porque hace parte de un rebrote que se llama lignotuber y que está súper asociado al fuego.
Y de las especies que lo obtienen en el Mediterráneo chileno tenemos el quillay, el maquicillo, el boyén, el litre, el peumo, el quebracho, el boldo y el mitique. Si ven en cada una de estas fotografías, vemos esa pelotita que es donde guardan o almacenan los carbohidratos, y entre más grandes porque el árbol es más grande, pero no necesariamente quiere decir que tiene muchos almidones, muchos carbohidratos. Eso también está limitado por si el sistema en donde están estos árboles está atravesando por sequías, como por ejemplo la que atravesamos hace algunos años. Este es otro ejemplo de lo que pasaría si muchas especies tienen sus reservas agotadas. Por ejemplo, esto es en la cuarta región, donde la zarzamora, que es una especie bastante agresiva, porque además de germinar también puede rebrotar, va a ocupar esos espacios que las nativas no están ocupando. Otro rasgo súper importante es la germinación post-fuego, que es el proceso que promueve el reclutamiento en condiciones post-incendio. Esto se hace mediante dos mecanismos. El físico, que es donde el calor de los incendios logra que la capa dura que tienen las semillas se vuelva más permeable entre el agua y pueda activar la germinación. Y otro químico, que es donde los subproductos del calor, como el humo, el carbón y las cenizas, estimulan esta germinación para romper su estado de reposo. En esta figura vemos cómo un adulto produce semillas que se guardan en un banco de semillas, generalmente en el suelo, y si pasa un incendio, algunas van a tener la posibilidad de germinar, ser juveniles, adultos y producir semillas. Pero si hay un incendio antes de que se vuelvan adultos, no van a poder producir semillas, por lo tanto su germinación se va a ver alterada y puede morir. Imagínense, eso pasa en un individuo. Si vamos a nivel de especie, esta especie puede desaparecer. Un ejemplo es lo que pasó en San Diego, California. En 1970 se quemó toda esta área. 31 años después se quemaron estas dos áreas y 2 años después se quemó solo esta área. Vemos el cambio, ¿verdad? Pasamos de un matorral a un pastizal porque lastimosamente la frecuencia con la que pasaron estos incendios no les dieron a las especies tiempo para completar sus ciclos vitales. Hemos evaluado señales de fuego como el humo y el calor en las especies nativas, 54 específicamente, donde hacíamos tratamientos de choque térmico, es decir, colocábamos las semillas en hornos a 100 grados durante 5 minutos para establecer cuál era su respuesta, y también hicimos experimentos de humo donde colocábamos las semillas, las exponíamos a humo de hojarasca de especies nativas durante 5 minutos. Lo que encontramos es que el 48% de esas 54 especies nativas les iba muy mal, reaccionaban mal a los tratamientos de calor, es decir, el efecto negativo que tiene el calor sobre ellas. Solo el 17% tuvieron una buena respuesta, y entre esas que están estimuladas por el calor o el humo fueron el tebo, el litre, el aromo, la palomita, el quilo y el romerillo. Entre las especies invasoras que evaluamos, también con los mismos tratamientos, encontramos algo diferente. Y es que el 69% tuvieron tolerancia a estos tratamientos. ¿Y esto por qué no es tan bueno para nosotros? Porque tienen una oportunidad de establecimiento mucho más alta, por lo tanto van a tener mayor riesgo de invasión. Estas 3 especies que vemos acá, el pasto primavera, el antrisco, la boina loca, tienen el 19% que se estimulan por estas señales de fuego, y como vemos en la imagen, son las que están presentes en el matorral y que están ganando espacio a las especies nativas. Esto es más en un zoom de esa fotografía, y vemos algo particular en esta foto. Vemos sitios que están más oscuros que otros, ¿verdad? En los sitios más oscuros es donde hay mayor severidad del fuego. ¿Por qué? Porque están debajo de árboles y arbustos que tienen caída de hoja, caídas de rama, y es aquí donde los incendios pasan y se quedan un poquito más, por lo tanto van a tener temperaturas mucho más altas de 100 grados, y lastimosamente acá es donde están las semillas de las especies nativas, por lo tanto se van a ver súper afectadas. Caso contrario es acá donde hay menor severidad, y es donde probablemente habían pastos secos donde el fuego pasó muy rápidamente
Pero acá la ventaja es que están las especies, las semillas de las especies invasoras donde no tienen alta temperatura, por lo tanto no se ven afectadas. Y es por eso que decimos que el matorral chileno es más vulnerable a la invasión después de un incendio por la baja supervivencia que tienen las nativas comparada con las plantas invasoras que en su mayoría son especies anuales. Y aquí es donde se promueve el ciclo de invasión fuego que estábamos hablando anteriormente. Y otro rasgo súper interesante también es la inflamabilidad, que es la capacidad que tienen las especies para quemarse. Y esto se puede determinar a través de 4 componentes. La primera es la ignitabilidad, es la facilidad con que se va a encender un combustible, una planta, por decirlo de alguna manera. La combustibilidad, que es la intensidad con la que se quema, es decir, las temperaturas a las cuales puede llegar. La sostenibilidad es durante cuánto tiempo se quema, la duración que tiene la llama o la duración de la quema. Y la consumabilidad, que es el porcentaje de combustible que se consume. En este sentido, siempre vamos a tener la misma pregunta. ¿Son las especies invasoras o las nativas más inflamables? Esto a nivel global todavía está en controversia porque hay muchos autores que han encontrado que son más inflamables porque tienen mayor carga de combustible para quemarse. Hay quienes han encontrado que son menos inflamables porque tienen mayor contenido de humedad, o hay quienes no han encontrado diferencias. En este sentido, hemos realizado investigaciones en el matorral y no hemos encontrado diferencias entre invasoras y nativas. Eso quiere decir que la inflamabilidad no depende del origen de la especie, sino más bien de otras características. En este video vemos acá arriba las especies nativas y acá las invasoras, y realizamos ensayos de inflamabilidad en este dispositivo que es un epirradiador. Lo que queríamos era como presentar qué pasaría en un incendio forestal, y tomamos hojitas de cada una de estas especies, las colocamos acá y veíamos cuánto tiempo demoraban en encenderse, cuánto tiempo duraban quemándose, las temperaturas y demás. Además de estos ensayos, realizamos otros con los compuestos químicos, y esto nos resultó en este ranking de inflamabilidad con 5 especies nativas y 4 invasoras. Como vemos, y es muy interesante, las especies que tienen baja inflamabilidad, como el litre y el quillay, tienen compuestos que actúan como barreras que retrasan la ignición, es decir, tienen ceras que impiden la entrada de agua, por lo tanto la ignición va a ser mucho más lenta. En cuanto a las especies con inflamabilidad, tenemos el pino, el litre y el eucalipto, que tienen compuestos energéticos pero menos volátiles, como por ejemplo los terpenos, y además estas especies tienen resinas que hacen que sean mucho más pesadas, más pegajosas, por lo tanto son difíciles de encender. Y aquellas especies con alta inflamabilidad tenemos la acacia, el peumo, el naranjillo y el aromo, que tienen compuestos que se encienden fácilmente y generan llamas muy intensas, por ejemplo las cetonas y los ésteres, que les dan ese olor frutal. Y todo esto porque es importante, porque volvemos a la pregunta de si los eucaliptos y los pinos tienen una mala fama injustificada. No, son inflamables, pero no por ser invasores, sino por su firma química, como vimos hace un momento. Además de que son especies que generan mucha necromasa, es decir, acumulan ramas, y en un incendio superficial lo que va a pasar es que cuando no se hacen manejos adecuados va a ser un efecto escalera, va a empezar a subir por el tronco y quemar todo. ¿Y eso por qué es importante? Porque en Chile el 99.7% de los incendios son causados por actividades humanas, y de estos el 30% de las igniciones ocurren en carreteras. Yo creo que estamos viendo esta imagen y estamos esperando que se caiga el cigarro para que genere un incendio. Lo vemos, lo asumimos, pero no se había medido, y por eso decidimos ver qué pasaba con la continuidad del combustible desde el borde de las carreteras hasta el interior de bosques y plantaciones. ¿Y qué encontramos? En bosques de pino, eucalipto y bosque, colocamos parcelas en bordes de carretera, intermedias e interior. Lo que hicimos fue, con una vara de 4 metros, establecer cada cuánto esta vegetación, ese combustible fino de 2.5 centímetros interceptaba con esta vara. Lo que vimos es que en los bordes la mayoría de las especies
tienen material muerto en pie, pero no es tanto comparado con el interior de las plantaciones, que tienen bastante material vivo, pero es súper importante acá que veamos que los bosques están manteniendo mucho material fino muerto que puede ser bastante peligroso. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos llama a hacer una gestión preventiva, es decir, reducir el combustible independientemente de su origen. Por lo tanto, es importante hacer gestión de bordes porque se puede reducir las igniciones, como vemos en esta fotografía que es de la autopista del Itata en Concepción. Pero eso no basta si no hacemos manejo al interior, como vemos estas fotografías, que es lo que pasa al interior de las plantaciones. Y esto es un llamado a hacer una gestión integral del fuego con la prevención, la resiliencia y la adaptación. Digamos que hacer actividades de silvicultura preventiva, generar estos bordes, los cortafuegos, pero no solamente generarlos, sino mantenerlos en el tiempo, y hacer un llamado a hacer cambios en nuestras políticas que nos permitan hacer quemas prescritas para disminuir el combustible disponible. Las campañas educativas, digamos que todo comienza con una chispa. Si tuviéramos campañas quizás que fueran igual de buenas como qué hacer ante un terremoto, podríamos hacer un llamado a generar conciencia de qué hacer o qué hacer para prevenir, porque es más fácil prevenir que combatir. Y finalmente, acciones de restauración ecológica, porque como vimos, nuestras especies les va muy mal con la invasión y con el fuego, y quizás esto sería mucho más exitoso si hay una articulación multisectorial donde todos estos actores veamos cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles y que podamos llegar a acciones para una gestión integral del fuego. Muchísimas gracias.